Borges alguna vez en una entrevista comentaba que nosotros publicamos, o repetía algo que había dicho Alfonso Reyes, diciendo, nosotros publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores. Y precisamente esa es una de las razones de la publicación, porque como el mismo Jorge Luis Borges afirmaba, una vez se construye una obra, una vez se publica un libro, esa obra, ese libro deja de ser de nosotros, de los autores, y se convierte en parte de nosotros, de todos esos potenciales lectores que hay en este mundo de lo académico, en este mundo del conocimiento y por supuesto también en el mundo de la literatura, que era el mundo particular desde el que hablaba Jorge Luis Borges. Quise hacer esta reflexión para dar comienzo a esta oportunidad de diálogo, de esta oportunidad de encuentro que nos ofrece la Dirección Nacional de Investigaciones a través de este espacio que es Mahavita con el autor. En esta oportunidad tendremos la posibilidad de conversar con el doctor Diego Armando Yáñez Mesa, autor de un artículo que fue publicado en nuestra revista Academia y Derecho. Les quiero contar en qué consiste Academia y Derecho, cuáles son las características de nuestra revista. Academia y Derecho es la revista del programa de Derecho de la Universidad Libre, seccional Cúcuta. Nosotros tenemos una publicación de carácter semestral, nos encontramos indexados en Publindes y en otros medios de indexación. Academia y Derecho lleva a sus lectores artículos de los más variados temas que son muestra de las preocupaciones y de los debates propios de la época y que son además objeto de análisis, de revisión, de reflexión y por supuesto de validación por pares y autores. Los artículos que publicamos en nuestra revista son cuidadosamente exaginados y además están ajustados. Contienen investigaciones, contienen reflexiones y discusiones sobre asuntos del derecho y sobre asuntos de la enseñanza del derecho. Y en esta publicación, que es la revista Academia y Derecho, desde su creación ofrece un diálogo transversal con el derecho, con la filosofía, con la política, con la sociología y por supuesto también con la idea de justicia. Entonces es un espacio para la revisión de la legislación vigente, es un espacio para cuestionarnos los paradigmas, es un espacio para proponer otras formas de ver, otras formas de pensar y otras formas de reflexionar en el derecho, porque el derecho se transforma de manera constante. Pero además nosotros tenemos una publicación que es transversal y que es interdisciplinar y que invita a distintas disciplinas y a distintos autores a publicar en nuestra revista. ¿Por qué? Porque el derecho permea todas las áreas de la sociedad, todos los sectores y también todas las carreras y disciplinas. Entonces abrimos la posibilidad en nuestras páginas de que se reflexionen otras disciplinas y otros problemas vistos desde diferentes disciplinas, pero también pensados o que dialogan de cierto modo con el derecho. Nosotros en este año, con la publicación número 20, llevamos publicando 10 años de ofrecer a nuestros lectores artículos de las más altas calidades académicas y seguiremos trabajando por este esfuerzo de llevar un conocimiento libre, heterogéneo y plural a todos nuestros lectores. Queremos invitarlos precisamente a consultar nuestras páginas, todos nuestros números y ediciones y también a postular sus artículos de investigación a proceso editorial en Academia y Derecho. Luego de esta presentación un poco efusiva por el amor que tengo a la revista, vamos a dar paso a la siguiente etapa, que sería presentarles a ustedes el autor que nos va a acompañar, que es el doctor Diego Armando Yáñez Mesa, y que nos presentará el artículo El derecho de los jueces y el derecho de la administración pública, de la doctrina legal más probable al procedimiento de extensión de la jurisprudencia. El doctor Diego Armando Yáñez Mesa es abogado de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad de Externado de Colombia, magíster en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín, autor de distintos libros y artículos de investigación, director del Grupo de Investigación en Derecho Público y del Semillero de Investigación en Derecho Administrativo Luis Antoine Macarel de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, docente en la Cátedra de Derecho Administrativo General y Colombiano.
Quien les habla es Michelle Andrea Natalí Calderón Ortega, soy abogada egresada de la Universidad Libre de Cúcuta, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Bogotá y actualmente doctorando en Bioética de la Universidad El Bosque y, por supuesto, editora de la revista Academia de Derecho, que es este espacio que habilita a través de una Javita con el autor, este espacio que nos brinda la Dirección Nacional de Investigaciones para que podamos conversar con el doctor Diego Armando Yáñez Mesa. Doctor Diego Armando Yáñez Mesa, bienvenido. Doctora Michelle, mi saludo y bueno, muy complacido de estar en este espacio, el primero en su formato, para poder acercarnos un poco más a esas discusiones que desde ya hace 10 años se dan en la revista Academia y Derecho, con la convicción de que será un escenario que poco a poco irá creciendo en proporciones fantásticas. Entonces, a su disposición para poder eventualmente asumir esas preguntas seguramente inclementes que vienen en este encuentro. Doctor, inclementes no, son preguntas que por supuesto lo que buscan es mostrarle a nuestro auditorio, muchas gracias a quienes están participando en estos momentos de esta transmisión en vivo, es mostrarle a nuestro auditorio lo interesante y además lo riguroso que ha sido en la construcción del artículo. Yo disfruté mucho al leerlo y sobre todo disfruté al leerlo porque hace una revisión histórica, una descripción histórica muy profunda en relación con el problema de la investigación, que es ese derecho de los jueces y el derecho de la administración pública. Entonces, por supuesto, las preguntas estarán orientadas a que nos pueda mostrar, nos pueda describir en estos breves 30-40 minutos que tenemos disponibles los aspectos más relevantes que quisiera destacar y contarle a los lectores y al auditorio en general sobre este artículo para que después además quieran consultarlo y puedan consultarlo en las páginas de nuestra revista. Entonces, pues la primera pregunta que quisiéramos hacer en relación con el artículo es ¿cuáles son las razones? ¿Cuáles son esas razones, esos intereses y sobre todo preocupaciones de carácter jurídico y sociojurídico que lo motivaron a formular este problema de investigación y por supuesto a construir esta rigurosa investigación que terminó en la publicación del artículo? Bueno, muy bien. Muy bien. Cuando se cuestiona sobre esos tópicos, pues entonces vienen a la mente todas las razones, ¿no? Lo que originó eventualmente el interés por escribir específicamente sobre ese ámbito. Pienso que para poder, de cierta manera, tener un acercamiento sobre ello, pues debo recordar todos esos esfuerzos de investigación que se han tenido desde el pregrado, porque realmente si logro ver, si miro hacia atrás para encontrar un origen desde la formación, desde los semilleros de investigación, cuando esa semilla empezó a hacer de cierta manera su acción en nuestra formación, pues me he inclinado precisamente sobre la manera como se construye la providencia judicial, independientemente de quien la profiera e independientemente de la tipología de providencia que eventualmente se individualice. Entonces pienso que es también hacer una remembranza de todos esos esfuerzos iniciales, desde lo que fue en primer momento el libro El Derecho de la Jurisdicción, pasando por la investigación que se hizo en torno a la responsabilidad constitucional y el juez de tutela en la reparación de daños, y también ya pues en un momento mucho más actual en lo que tiene que ver con lo que es mi actual tesis doctoral, que gira en torno a la configuración de la cláusula general de fuentes del derecho para Colombia, situación que está tomando una importante relevancia en esta actualidad, por lo menos en nuestro actual contexto, de cara a la primera versión frente a la reforma de nuestro Código Civil colombiano. Entonces, de cierta forma, la preocupación sobre las fuentes, sobre el sistema normativo, sobre los fundamentos de derecho, ha sido permanente en mis esfuerzos investigativos y sin lugar a dudas esa línea se ve reflejada en este artículo que con toda la intención quise denominarlo así, y es el derecho de los jueces. Obviamente cuando se habla del derecho de los jueces se viene a la mente esa posición del profesor Diego Eduardo López, esa magnífica obra que ya tiene sus buenas cantidad de años y que ha marcado de cierta forma esa manera de acercarse al estudio de la jurisprudencia,
pero también quise tratar de ejemplificar esa situación con la expresión el derecho de la administración pública, porque viene a ser una lógica que también, permítanme la expresión, entra a contaminar, esa misma lógica entra a contaminar ya el ejercicio de otro poder, particularmente el ejercicio de la función administrativa, y en ese sentido entonces, por eso se dice allí en el artículo el derecho de la administración pública. Y se ejemplifica naturalmente toda esta discusión desde lo que se denomina la doctrina legal más probable hasta el procedimiento administrativo especial de excepción de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que vendría a ser realmente la institución, el mecanismo más actualizado, más novedoso frente a lo que es precisamente lo que yo he tratado de denominar hacerle decir a la administración pública las palabras del juez, ¿no? Un poco en el cambio de esa máxima que se escucha en todos los congresos, ¿cierto? Donde el juez es un inanimado, un ser inanimado que no puede mitigar la fuerza y rigor mismo de la ley, ¿cierto? Tratándolo de ligarlo a esa ideología. Y aquí, obviamente, esa ideología que hoy en día está superada, de cierta manera, todos aceptamos con cierta pasividad el hecho de que el juez es creador del derecho. Y a partir de esa situación, entonces, ¿cómo se muta toda esa discusión ahora al escenario de la función administrativa? Y eso, de cara a los problemas de garantía efectiva de los derechos en nuestro contexto, pues advierte una discusión que viene a ser de gran utilidad, de gran impacto social en la medida de que estamos hablando de la protección de los derechos. Y esto tiene un contexto también muy importante de cara a esa pregunta que me haces frente a las razones que justificaron esta investigación, y es precisamente esa preocupación. Es de cierta forma, en ocasiones increíble cómo, por ejemplo, un concepto como el de la tutela efectiva se le familiariza o se le lleva de la mano a la función judicial. Y entonces para nosotros un concepto muy cercano es el de tutela judicial efectiva. ¿Cuál es o qué es lo que se advierte aquí de cara a la realidad? De cara a la realidad, que es la que motiva todo proceso de investigación y es la que motivó, por ejemplo, este artículo. Pues ver cómo, frente a la protección de los derechos, no se entiende por qué la tutela judicial, la tutela efectiva, se predica de la función jurisdiccional exclusivamente. Y de cierta forma es el llamado a no, la tutela efectiva también es un contenido propio del ejercicio de la función administrativa. Entonces, también tendríamos que empezar a familiarizarnos con conceptos como el de tutela administrativa efectiva y sin lugar a dudas, el papel de la jurisprudencia en este sentido, en este escenario, pues es muy importante, es muy importante. Y principalmente podrán advertir todos los lectores que es sobre esa variable específicamente que se concentra el objeto de investigación. Entonces, siendo mucho más preciso frente a esa pregunta que me haces, diría, pues, realmente el origen de la investigación se remonta a poder sentir, a poder ver hipótesis que ocurren en la realidad que, de cara a la protección de los derechos, generan barreras, vacíos, y de cara a la verificación de esas barreras, de esos vacíos, de esas dificultades frente a la protección de los derechos, pues la incesante búsqueda de maneras que permitan una mejor protección de los derechos. Ojalá, bajo escenarios en el que el conflicto no llegue al ejercicio de la función jurisdiccional o al juez. Doctor, muchas gracias por esa respuesta, además que nos da luces de otras cosas sobre las que podríamos completar esta discusión, esta reflexión alrededor del tema del artículo. Pues a mí me resultó significativo la expresión que usó, ¿no? Hacerle decir a la administración pública las palabras del juez. Y es algo significativo en la medida que en la práctica, en la realidad, es raro, ¿no? La regla general, en vez de la excepción de la regla, es que la administración pública acuda a las palabras del juez. La regla general es todo lo contrario, es el hecho de que la administración pública desconoce en la mayor medida las palabras del juez y que este es un problema que afecta la práctica, el ejercicio del derecho en otros escenarios más allá del escenario jurisdiccional.
También me pareció interesante el comentario que hacían, ¿no?, de la concepción que se tiene de un juez que es de cierto modo inanimado, ¿no?, cuya producción se limita a algo extremadamente riguroso, extremadamente lejano de la realidad y de las prácticas que se hacen alrededor, por un lado, de la sociedad y la relación que tiene el derecho con otros contextos y otras circunstancias, pero por ejemplo en este caso de la función administrativa. Entonces, pues para continuar en esta reflexión y visto desde la estructura del artículo, desde esa búsqueda que se hace, sobre todo que a mí me parece que es un trasegar significativo, ¿no?, que data de hace más de 100 años, es un proceso que comenzó hace más de 100 años y que ha venido evolucionando con el paso del tiempo, pero además su artículo permite ver cómo ese proceso tiene unos avances y retrocesos que son extraordinarios. Uno pensaría que ante un problema que la mayoría de las personas conocen en el mundo del derecho y que todos hemos reflexionado al menos una vez, pues los avances deberían ser hacia adelante, pero lo que se ve en la realidad práctica y en la evolución normativa además es que se dan fracturas y retrocesos hacia atrás. Entonces, la siguiente pregunta sería, en relación con eso que acabamos de mencionar, por un lado, primero, ¿no?, cómo construyó esa idea de investigación en la búsqueda de los antecedentes de investigación, que además uno observa que son bastantes los antecedentes, que no solamente es alrededor de los artículos de investigación que se han podido generar alrededor del tema, sino una revisión de jurisprudencia, un análisis de la jurisprudencia y una reflexión sobre la doctrina y la realidad de la administración pública, el ejercicio de la administración pública y el diálogo entre los jueces y la administración pública. Entonces, ¿cómo construyó esa idea de investigación, ese proceso de búsqueda y antecedentes de investigación, ese camino metodológico hacia responder a la pregunta que motivó la investigación? Bueno, muy bien, Michelle. Doctora Michelle, esas preguntas que usted formula nos van a llevar a que este Mahavita se nos prolongue hasta las 5, 6 o 7 de la noche. Hecha esa salvedad, procedo a responderle. Claro, todo proceso de investigación, y de cierta manera esa viene a ser una recomendación a los autores y a quienes se encuentran conectados a este Mahavita, se marca por un punto central, y es específicamente, en primer lugar, hacer un esfuerzo enorme por dejar muy clara la eventual problemática que es sobre la que se circunscribe eventualmente mi objeto de investigación. Aquí hay una problemática muy clara, y es que precisamente, como usted lo advertía en cierto sentido, en la práctica lo que se observa es que, y frente a las diferentes maneras como se expresa la función administrativa y como se expresa la función jurisdiccional, pareciera que tuviesen referentes muy distintos. Uno a veces no se explica cómo es posible que la función administrativa y las maneras como se expresa la función administrativa van como por un lado, y las decisiones y los sentidos en torno a la función jurisdiccional y la providencia judicial, que es la manera como habla la función jurisdiccional, va por otro sentido absolutamente contrario. Entonces, al advertir esa situación en la que pareciera, de cierta manera, inexplicable, porque si el sistema normativo es el mismo, uno no entiende por qué las formas en las que se decide y las maneras, pues, son disímiles. Entonces, ¿cómo es posible que eventualmente en sede de la función administrativa no se llegue a una efectiva tutela de los derechos? Permítanme, la expresión tutela no en el sentido de la acción de tutela, sino la protección del derecho, y que requiera eventualmente la intervención del juez para poder realmente lograr esa protección. Si uno ve, por ejemplo, los contenidos del artículo 1, del artículo 104 de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, precisamente allí está como mandato desde la ley, pues que tiene el ejercicio de la función administrativa un mandato de protección efectiva de los derechos. Entonces, ¿el contexto cuál es? El contexto es precisamente la cuestión en torno a por qué en ese contexto pareciera que el ejercicio de la función administrativa va por un lado y la función jurisdiccional va por el otro lado. Y esto se verifica en el contraste de diferentes decisiones donde precisamente se puede mostrar esta contrariedad. Entonces, a partir de allí, naturalmente se seleccionan a la función administrativa y a la función jurisdiccional porque son aquellas que tienen la posibilidad, la potestad de enfrentar la solución de casos concretos. Es que no podemos
y eso es un poco en el contexto de la teoría del Estado, la función legislativa no tiene la posibilidad de tener un escenario de solución de conflictos en casos concretos. Entonces, son la función jurisdiccional y la función administrativa, poco se nos olvida eso, las que tienen el llamado, en el contexto de esa tutela efectiva, y la posibilidad de entrar a resolver y a tutelar sobre esos derechos. Entonces, ese contrasentido, que uno no se explica por qué se origina, ¿cierto? Al parecer, uno podría aventurarse a decir, entre otras cosas, porque es que el ejercicio de la función administrativa, de cierta manera, sigue bajo el dogma del imperio de la ley, y se entiende imperio de la ley bajo la exclusividad de la fuente que se expulsa o que se expide desde el órgano legislativo, y no se valora el concepto de ordenamiento jurídico. Entonces, en ese sentido, pareciera uno encontrar una razón muy poderosa allí. Pareciera que no se tiene conciencia de que, en cuanto a los fundamentos de derecho, lo que opera desde nuestra Constitución es un sistema normativo. Y en esa medida es que se observan disímiles tesis desde el punto de vista de la decisión de la función jurisdiccional y desde el punto de vista de la decisión de la función administrativa. Entonces, eso es esencial. ¿Cómo puedo hacer yo ver con absoluta claridad la problemática? Una vez yo tengo una problemática absolutamente clara, pues entonces lo que yo paso es a formular el problema. Y este problema de investigación, pues es un problema complejo. En el artículo se tratan múltiples tópicos, y trataré de hacer referencia, digamos, al más amable con el propósito de no alargarnos como seguramente lo haríamos. Claro, entonces, esta situación, la temática, el fondo del artículo se preocupa por eso, por la decisión judicial, por la providencia judicial, por las maneras como esa providencia judicial se construye y sobre todo por una institución que es muy importante, que es la proyección del caso pasado al asunto presente. Y cómo eventualmente, naturalmente, esa proyección opera o no opera dentro del interior de la misma función jurisdiccional y la estructura de la rama judicial. Y plantea entonces las dificultades que eventualmente tiene esa institución al interior del Poder Judicial, que yo considero que aún no ha sido superada, y aún sin haber sido superada, entonces el legislador, a partir de una institución específica de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, importa o exporta, mejor dicho, esa institución, ¿cuál? La de proyección del caso pasado al asunto presente, porque esa es la institución, al ejercicio de la función administrativa. Y en esa situación, pues vienen muchas situaciones que deben ser consideradas, porque es que, como usted lo mencionaba, la función administrativa no se considera realmente vinculada a seguir el decir de los jueces. No se considera vinculada a decir o a seguir ese decir de los jueces. Bajo hipótesis increíbles, porque eventualmente el caso puede tener situaciones fácticas absolutamente idénticas. Bien, entonces a partir de allí se identifica la problemática, se formula un problema y entonces se ahonda en el estudio de cuál ha sido la operancia de esa institución. Repito, la proyección del caso pasado al asunto presente desde el punto de vista del ejercicio de la función judicial y ahora habiéndose importado esa discusión al ejercicio de la función administrativa. Y en el artículo se traen a colación dos casos específicos. Además del análisis, pues obviamente legal y los aportes que desde la doctrina se han hecho y desde la política, porque también, pues este es un tema que ha sido tratado desde la política, con el propósito de generar, por ejemplo, reformas constitucionales. Entonces se habla, por ejemplo, de una hipótesis, de hecho, que es la siguiente, y la planteo de manera muy rápida. La situación de las personas víctimas del desplazamiento forzado. En el documento se muestra toda la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, específicamente de la sección tercera del Consejo de Estado, en torno a ese hecho dañino. Para la fecha de que se hizo este estudio, se identificaron, entiendo, no recuerdo bien si fueron 9 o 10 sentencias, ¿cierto?, con las cuales se construye la línea jurisprudencial, por lo menos el nicho citacional, el conjunto de providencias que resuelve el mismo asunto. Y entonces se hace el análisis de toda esa línea frente a ese hecho dañino
y en algunos casos se declara la responsabilidad, en otros casos no. Luego de ese análisis sistemático, entonces se dice, a partir de este conjunto de providencias yo podría eventualmente descubrir el derecho sustancial y procesal que regula ese asunto. ¿Sería posible eventualmente para una persona víctima del desplazamiento forzado en la actualidad, por ejemplo, tomar ese nicho citacional, ese conjunto de providencias que define la responsabilidad y la irresponsabilidad del Estado, y podría un desplazado actualmente acudir ante ese sujeto que sería el eventual llamado a responder por ese hecho dañino que se causó, habiendo construido todo, ojo, y quiero precisar eso, el derecho sustancial y procesal a partir de ese nicho citacional? ¿Podría un desplazado en la actualidad eventualmente solicitar a esa autoridad la extensión de los efectos de ese conjunto de providencias? Entonces esa pregunta en el artículo se formula a partir de la realidad antes de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y después de nuestro Código de Procedimiento Administrativo. Si eventualmente vamos a hablar de una operancia de esa institución, de la proyección del caso pasado al asunto presente, entonces se define la problemática desde el punto de vista de la aplicación de ese nicho citacional a la función judicial, en este caso presente o en el caso futuro, y también de cara a lo que viene a ser el ejercicio de la función administrativa. Entonces ese es el reto también de la discusión que se propone. De esta manera, si uno quisiera de cierta forma percibir o hacer algún comentario sobre el impacto, precisamente lo veo en esa pretensión y en el hecho de advertir la discusión, advertir la problemática, presentar la discusión y empezar a generarla, porque sin lugar a dudas, en este texto específicamente no se llega a una solución, obviamente se identifica la problemática y a partir de allí se deja abierta la discusión, porque sin lugar a dudas no hay ningún artículo, creo, que tenga la pretensión de ofrecer una solución definitiva sobre un tópico cualquiera. Sí, efectivamente, doctor Diego, ese último comentario nos recuerda a nosotros el origen de este encuentro tan agradable, tan significativo, de este encuentro y esta posibilidad de diálogo alrededor de Mahavita con el autor. Y es precisamente que ningún trabajo académico y ningún trabajo de investigación es una obra completa. Uno esperaría, uno creería que se aspira a hacer una obra terminada, pero el proceso de conocimiento está en constante evolución y transformación. Y precisamente eso es lo que motiva a que no solo nosotros desde las investigaciones, sino quienes nos están escuchando, la audiencia, quienes son nuestros lectores y potenciales lectores, más adelante se interesen por este mismo tema y este mismo problema de investigación y amplíen esa discusión que estamos dando el día de hoy. Aprovecho la oportunidad para la audiencia, para invitarlos a leer nuestra revista Academia y Derecho, a pasearse por los diferentes números y ediciones que nosotros tenemos. Recordemos que se trata de una publicación semestral, que publicamos artículos y recibimos postulaciones de artículos de los temas más variados del derecho y la enseñanza del derecho. En las páginas ustedes se pueden encontrar con artículos de derecho constitucional, de derecho ambiental, pueden incluso encontrar una mirada feminista, una lectura feminista a un problema en relación con la naturaleza o con los derechos de los animales. Pueden encontrar artículos de derecho penal, de filosofía, de sociología relacionada con el derecho. Entonces aprovecho esta oportunidad para invitar a nuestros lectores, porque se encontrarán artículos de la misma calidad, de tan altas calidades académicas como el artículo que estamos revisando el día de hoy, y porque además en las páginas de nuestra revista pueden encontrar un espacio abierto, plural y heterogéneo para la discusión y la reflexión, del que esperamos más adelante no solo puedan participar como lectores, sino también como autores que postulen sus trabajos de investigación a proceso editorial en nuestra revista. Ahora, continuando en esa reflexión tan grande que hace todos esos temas, a veces es difícil condensar lo amplio del aporte que acabas de hacernos al responder la pregunta. Hay muchas cosas que generan preocupación. Por ejemplo, mencionabas que la administración pública, quizá una razón para que no pueda escuchar la voz de los jueces y tomarla, también convertirla en su ejercicio de función administrativa, puede ser que está atado, se remonta, vive todavía en el pasado y que está viendo una visión legalista de la interpretación del derecho, como si la única voz
la única voz aceptada y creíble en el derecho fuese la ley, pero todos sabemos, por lo menos en el campo de lo jurídico, que la ley tiene el defecto de nacer incompleta, porque es general, porque es abstracta, porque es impersonal, y precisamente por eso el proceso de creación del derecho no se queda en la construcción de las leyes, sino va más allá. Y quienes tienen parte, porque son muchos los que intervienen en el proceso de creación del derecho, los que quienes tienen parte porque están ahí viendo el problema, viviendo el problema y resolviendo el problema en particular son los jueces, es la función judicial. Pero además la función administrativa comparte con los jueces esa tarea en algunos aspectos de resolver conflictos jurídicos con fuerza de verdad definitiva, y sería esperable que pudiera resolver esos conflictos siguiendo las decisiones que ya nos han otorgado a través de la jurisprudencia de los jueces, y que sería esperable, entre otros casos, para que se resolvieran los conflictos ahí y no generar mayor desgaste en lo jurisdiccional, un desgaste que vemos y que sobre todo afecta, por ejemplo, el ejercicio judicial en materia administrativa, que tiene tantos problemas de un atraso, unas demoras, la lentitud de los procesos que se podría resolver si se pudieran resolver en sede administrativa y no necesariamente llegar a la sede judicial. Pero bueno, continuando con estas reflexiones que haces, ¿podrías contarnos un poco sobre la evolución histórica que describes en la investigación, sobre todo ese proceso normativo que ha ido creciendo y decreciendo, que no tiene un crecimiento lineal, y esa relación en particular con el problema que planteas, que es el derecho de los jueces y el derecho de la administración pública? Un poco esa investigación que hiciste y que va desde la revisión, por supuesto, de la jurisprudencia que nos mencionaste, pero también desde la evolución normativa, de cómo ha ido cambiando y qué es lo que además parece ser la tendencia en relación con el derecho de los jueces y el derecho de la administración pública, visto desde la... Muy bien, doctora Michelle. Efectivamente, esta es una discusión que no es nueva. Yo quiero destacar esa institución, yo quiero destacar la institución en estos términos. ¿La institución cuál es? La institución es la proyección del caso pasado al asunto presente. Esa es la institución. O por lo menos yo he tratado de presentar la disertación en esos términos, porque me parece que es la manera correcta. Cuando uno se va, de cierta forma, a tratar de ver qué ha ocurrido desde el punto de vista puramente normativo, pues se encuentra con múltiples variables. Por ejemplo, en los inicios, esta institución se describe desde la Ley 153 de 1887 como la doctrina legal más probable, con unas características muy propias, con la calificación de un determinado órgano, con la calificación de una determinada tipología de providencia que es la que podría construir esa proyección hacia el caso futuro. Luego viene la Ley 105 de 1890 y la institución se modifica en su vocablo, que es la doctrina legal, pasa a ser la doctrina legal. Entonces ya encontramos en menos de 3 años cómo se empieza a afectar la institución y cómo se empieza a modificar la misma a partir de su denominación, doctrina legal más probable, doctrina legal. Luego con la Ley 169 de 1896 se habla de doctrina probable. Ya en nuestra Constitución, cuando se trata de verificar qué ocurre con esta institución, pues la referencia que tenemos es a la expresión jurisprudencia desde el artículo 230 y de cierta forma el encuadre de la misma frente al hecho de que es un criterio auxiliar, Y de cara a esa posición como criterio auxiliar, además, la enunciación de esa particularidad desde la función de la actividad judicial. ¿Criterio auxiliar de qué? De la actividad judicial. Entonces, también es absolutamente sentido el hecho de que efectivamente se define un papel de la jurisprudencia frente al ejercicio de esa función. Mire cómo, por ejemplo, uno podría eventualmente advertir, claro, es que califica el papel de la fuente de cara a una exclusiva función. Entonces, la administración pública eventualmente puede decir, no, es que esa variable y lo que eventualmente se pueda definir y construir desde esa variable es predicable respecto de la función jurisdiccional, no para mi función administrativa. Ahí ahí aparece otra de las razones por las cuales uno podría encontrar esa diferenciación entre el ejercicio
de una y de otra función. Bueno, eso se hace, esta lectura se hace obviamente con el artículo 230 en la mano, 230 en la mano, y nada más que con ese documento o con ese texto en la mano. Luego, con la ley 1340, se habla de doctrina probable y legítima confianza, desde la ley 1340, en asuntos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctrina y probable y legítima confianza. Recuerdo que es en materia de protección de la competencia. Luego, en la ley 1395 del año 2010, se habla del precedente jurisprudencial. Mire cómo se ha ido modificando, esa es una de las características esenciales de esta discusión en torno a la institución que he querido presentar, o que se presenta en este artículo, y es la diferente denominación de un mismo fenómeno, de una misma institución, pasando de la doctrina legal más probable a la doctrina legal, a la doctrina probable, luego a la jurisprudencia. Luego se hace referencia a legítima confianza en el escenario precisamente de esa proyección del caso pasado al asunto presente. Y en la ley 1395 se habla del precedente jurisprudencial, otra manera distinta de denunciar. Eso es un problema también que se identifica en el contexto del desarrollo del artículo, porque precisamente esto ha llevado a múltiples comprensiones y realmente ha dificultado, en mi concepto, el entendimiento de la situación. Y ese precedente jurisprudencial era una característica tanto de las decisiones que se proferían desde la jurisdicción ordinaria como desde las decisiones que se proferían desde la jurisprudencia de lo contencioso administrativo. Entonces se hablaba de, podríamos decirlo, de precedente jurisprudencial ordinario y de precedente jurisprudencial contencioso administrativo, con todas unas características enormes sobre la ley 1395, porque la ley 1395 realmente es la primera norma, es decir, es la primera ocasión en la que la ley se preocupa por hacer un llamado a la función administrativa, y en relación al ejercicio de esa función administrativa contempló ciertas hipótesis, y sobre esas hipótesis pues perfiló la existencia del precedente jurisprudencial. Y por ejemplo, en el caso de la ley 1395, ese precedente jurisprudencial se construía con 5 o más casos análogos. 5 o más casos análogos. Aquí también aparece una situación en torno al número de las providencias. Y ese es otro, digamos, otra situación que se debe destacar. En la ley 1395 las hipótesis eran específicas. Las hipótesis eran en los eventos de daños que resulten comprometidos en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, conflictos tributarios o aduaneros, o frente a aquellas entidades que están encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores y afiliados. Entonces, vemos aquí cómo la ley se preocupa por, frente a determinadas hipótesis, construir precisamente esa institución de proyección del caso pasado al asunto presente. Y entonces vienen muchas preguntas. En ese momento, las demás hipótesis, o sea, sobre las demás hipótesis, aquellas no contempladas en la 1395, sobre esas no había la posibilidad de construir precedente jurisprudencial. Entonces, ¿cuál era el papel de la jurisprudencia de todo aquello que no estaba dentro de las hipótesis de la ley 1395? Y finalmente, luego desde la ley 1395, pues llega nuestro CEPACA, nuestro Código de Procedimiento Administrativo, y crea una institución que realmente uno la lee y lo llena de emoción y de esperanza. Y es el procedimiento administrativo de especial de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, que yo a mis estudiantes se los enseño como PAEXTEPA. Cuando se hace la referencia al PAEXTEPA es al procedimiento administrativo especial de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Hay que repetirlo varias veces para no olvidar todo eso, toda esa expresión. Y lo que tenemos al día de hoy es el procedimiento. No había un procedimiento, esa es la novedad del Código de Procedimiento Administrativo, que define una serie de pasos precisamente para lograr que la proyección del caso pasado al asunto presente se logre, pero pues frente a eso y para la aplicabilidad del procedimiento define la configuración, la creación, la expedición de una sentencia de unificación, y eso ya plantea, digamos, unas discusiones mucho más profundas de cara a qué es una sentencia de unificación y sobre todo qué debe hacerse para realmente poder decir que una sentencia tiene esa pretensión de unificación y que realmente unifica, que es uno de los grandes problemas precisamente frente al diseño de este procedimiento administrativo especial.
Doctor Diego, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos de la presentación. El tiempo es corto para un tema tan interesante. Entonces tenemos 2 preguntas que esperamos por favor nos pueda responder. La primera pregunta es ¿cuál es el impacto de la investigación que se desarrolló en el artículo? Y pues después que por favor le pueda orientar a nuestro auditorio, le pueda brindar a nuestro auditorio unos consejos en relación con cómo escribir un artículo de investigación. Entonces, primero, ¿cuál sería el impacto de la investigación que se desarrolló en el artículo? Y después, pues para finalizar y para ofrecerle esa posibilidad al auditorio, ¿cuáles son los consejos que les da para escribir un artículo de investigación? Bueno, el impacto de una investigación se mide de múltiples aspectos, ¿no? Naturalmente, ubicándonos en el escenario del derecho, el alcanzar que el proceso de investigación lleve finalmente a una publicación, eso en sí mismo ya es un impacto, ¿cierto? Con toda la responsabilidad que tienen los autores. Y aquí quiero hacer esa referencia. Cada vez que una persona, un profesor, un docente, se atreve a plasmar en un documento su posición y obviamente se vale de múltiples fundamentos para poder justificar lo mejor posible esa posición, pues asume unos enormes riesgos, y es una enorme responsabilidad. Entonces la publicación en sí mismo es un impacto y naturalmente derivada de ella lo que se aspira es que efectivamente tenga un impacto en la decisión judicial, que eventualmente, ojalá sea citándose, ¿cierto?, desde el ejercicio de la función jurisdiccional pueda contribuir a que resuelva un asunto, ¿cierto?, que tiene en presencia en su despacho, que eventualmente la función administrativa realmente pueda valorar al momento de resolver un derecho de petición o de expedir un acto administrativo o cualquier otra de las maneras como se manifiesta, pues pueda valorar ese documento y realmente le sea útil, ¿cierto?, frente a su función. Naturalmente, esa vendría a ser, desde mi punto de vista, los principales aportes que uno podría tener o los principales impactos que uno podría pretender y perseguir en torno a la publicación de un documento. Y frente a mi consejo para el sometimiento de documentos a procesos editoriales, mi consejo es realmente ir más allá de lo descriptivo. Naturalmente, el escenario de la descripción en los documentos de investigación es importante. No puede irse a otro escenario sin pasar por el componente descriptivo. Entonces es esencial. No es que las investigaciones descriptivas de cierta forma tengan menos valor, no. Son muy valiosas, pero de cierta manera en punto de investigaciones y documentos que pretendan postularse a revistas indexadas, no puede ser el escenario de lo descriptivo de cierta forma un momento o una posición que me permita ir con seguridad. Yo debo ir a un escenario un poco más allá. Entonces, obviamente, valiéndome de lo descriptivo, y ese es mi consejo, valgámonos profundamente de lo descriptivo porque ahí encontraremos una fundamentación importante, pero no quedándolo solo con eso, tenemos que pasar a un escenario de lo crítico y ojalá de lo propositivo, que se presenten las disertaciones correspondientes sobre ese objeto de conocimiento y con ocasión de esas disertaciones realmente plantear una problemática, definir un problema y presentar realmente unas posibles soluciones de cara específicamente a esa necesidad, a esa tragedia frente a la efectividad de los derechos o frente a las necesidades humanas, ¿no?, tan características en nuestro contexto de cara al conflicto, de cara a la ineficiencia de muchas de las autoridades para la atención de los derechos, etcétera. Entonces pienso que ese tránsito, naturalmente, o no simplemente contemplar lo descriptivo, sino irnos al escenario de lo crítico y ojalá de lo propositivo, es el escenario ideal y recomendado para pues, cualquier proceso editorial y debe ser, insisto, el propósito de cualquier esfuerzo de investigación. Doctor Diego, muchas gracias por acompañarnos, muy agradecida por poder compartir este espacio de diálogo con usted.
y la presentación de su artículo. Invitar nuevamente a los asistentes y a los espectadores a postular artículos y a leer los artículos de Academia de Derecho. Agradecerle a la Dirección Nacional de Investigaciones por permitirnos este espacio de diálogo, encuentro y deliberación alrededor de la academia y las publicaciones científicas. Y muchas gracias para todos. Yo creo que con esta última apreciación podemos finalizar este evento, reiterar el agradecimiento y convocarlos nuevamente a postular y a leer los artículos en nuestra revista Academia y Derecho de la Universidad Libre, seccional Cúcuta.